Diario de un desesperado. Friedrich Reck. 14 de octubre de 1944. Han registrado, en busca de armas, el pequeño maletín que llevaba conmigo para una supuesta noche de hotel. Parece que las cosas no me van bien. He reclamado un abogado, y me lo han denegado bruscamente. Desobedeciendo las órdenes, me he puesto de pie sobre el catre y he mirado al exterior, hacia el hermoso día de otoño, hacia la vida que se va a pique, la vida que este militarismo me estafa, igual que nos hurtó los años de la Primera Guerra Mundial, los años de la inflación y del hitlerismo, los mejores años de la vida de un hombre, en total, un cuarto de siglo. Al otro lado, en el pabellón de oficiales, detrás de unas cortinas baratas, aunque elegantes, según el gusto alemán, he visto a una mujer rubia trasteando. Seguramente es una de las que están con esos señores oficiales, que ayer eran limpiadoras de retretes a quienes poníamos 2 marcos en la misma mano con la que eliminaban las deposiciones y obstáculos indeseables del desagüe. Las cosas les van bien, en la misma medida en que a nosotros desde hace 12 años nos van mal. Estos señores se dan la buena vida con nuestro dinero. En el fondo, el enano esquizofrénico no significa nada, y ellos, cuyo afán de imponerse fue profundamente ultrajado en 1918, lo significan todo. Serán los establos de augías lo que nos tocará limpiar cuando estirpemos su rastro de Alemania. Desde la mañana hasta la noche oigo esas canciones militares de moda, canciones vibrantes, entonadas y vociferadas a la orden por 250 jóvenes pedazos de animal. Me impresiona profundamente la idiotez de esos cánticos, de esos rostros, de esos muchachos mentalmente castrados por la propaganda. Los veo desfilar, 5 hombres, una máquina, 10 hombres, un monstruo de acero apestando a gasolina, 5 hombres, otro engendro mecánico. Por todos los santos, ¿son todavía soldados o son dragones de acero uniformados? ¿No sería mejor, en lugar de la insignia dorada del regimiento, llevar en las sombreras, a modo de escudo heráldico, unas latas de fuel y unas llaves inglesas estampadas en oro? Que no se me malinterprete, al fin y al cabo yo también provengo de una antigua estirpe militar. Cuando con 17 años cabalgaba a la saga de timbales plateados, mis ideas eran solo las de un soldado. Queda por saber si desde el invento de la ametralladora y el motor de 4 tiempos aún quedan soldados, después de que el resto de las creaciones humanas, estadistas, reyes, sabios, poetas, hayan desaparecido y hayan sido sustituidas por imitaciones, cuando hasta las putas oficiales, últimas portadoras de rasgos peculiares, en virtud de esa educación ideológica han sido tipificadas hasta tal punto que en mitad del coito y durante el orgasmo gritan, Heil Hitler. Creo que acabaré siendo pacifista. No porque sobreestime el hecho de una vida terrenal, sino porque quisiera contribuir a sepultar una mentira infame, la mentira según la cual es posible emponzoñar aún más la condición de soldado. Esta tarde me han tomado declaración. Lo ha hecho un capitán con asomos de antiguo suboficial, en cuyo rostro, en el fondo todavía honesto, hay algo de la actitud de pequeño burgués bávaro, de auxiliar de correos o de pasante de un acreditado despacho de abogados. Con todo, cuando he declarado que lo que me había traído hasta aquí había sido una denuncia, obra de un canalla, ese etio dalmático se ha puesto a bramar como una tuba. He aguardado hasta que la fuerza de sus pulmones se ha agotado, luego lo he mirado fijamente a los ojos y le he indicado, recalcando la expresión, por el momento, que me hallaba indefenso en su presencia. Entonces me ha inundado con una catarata de acusaciones. Que había declarado incorrectamente mi graduación. He respondido que en el transcurso de mi vida había visto algo más que atrocidades y que las preguntas sobre graduación militar me parecían bagatelas. Que en mi descargo me había burlado del Volksturm. Basándome en mi pliego de descargo le he demostrado lo contrario. Que hace 2 años había organizado una manifestación de mujeres en protesta contra la retirada de crucifijos, que no decía Heil Hitler, que me mofaba de la moneda alemana. Le he contestado con otra pregunta, que si estaba sometido a un interrogatorio militar o a un interrogatorio del partido, y, por lo que respecta al asunto de las mofas sobre la moneda, he exigido una aclaración. Vana exigencia. He sentido cómo se disparaba un soplete cargado con palabras de odio, en cuyo fuego infernal todo razonamiento u objeción se derretía. He callado. Me han sacado de allí. Como no es fácil acabar conmigo, han llamado al comandante y,
desde el instante en que he visto a ese hombre espantoso, he sabido que sin la ayuda de las altas instancias estoy perdido. Ni un solo miembro de ese hombre, cojo y gravemente herido de bala, concordaba de forma natural con el otro, por doquier se adivinaban prótesis en lugar de órganos sanos, era una bisagra artificial, una maquinaria aterradora lo que mantenía unido a ese títere acribillado a balazos. Conozco la mirada sádica que lo acompaña, conozco a todos esos tipos desde los tiempos de los cuerpos francos, son espectros libidinosos y crueles, que en tiempos de la contrarrevolución, al igual que hoy los oficiales nazis, airearon el resentimiento por sus cuerpos desfigurados mediante inconcebibles atrocidades, un tipo malvado, enemigo de Dios y, como he dicho, sádico. Y ahora estoy solo de nuevo. Fuera, más allá de mi lejana propiedad, se van extinguiendo lentamente las últimas luces del crepúsculo. Dentro patean para que recojamos la comida. Es extraño que, sirviéndonos de cualquier pequeña treta que tenga como finalidad un desahogo prohibido, nos hundimos rápidamente hasta el nivel de los que ya una vez comieron en escudillas de hojalata. Aprendemos a limpiar los rincones más dudosos de la celda sin sentir repugnancia, apenas la sentimos ante el jergón de paja infestado de chinches y apenas nos compadecemos ya de nuestra pobre vestimenta, de ese traje cortado por un sastre de Londres que nos recibía como si fuéramos príncipes reinantes, y que ahora se deshilacha al contacto con un catre de madera toscamente pulido. Y así es como aprendemos esos pequeños trucos cotidianos que nos facilitan la vida, pero que también nos hunden rápidamente hasta el nivel de un presidiario. Un canalla compasivo descorre el cerrojo de la puerta y, aunque no nos atrevamos a abandonar la celda y a dar un paseo por la galería, el placer de poder abandonarla es como un sucedáneo de la libertad perdida. Al día siguiente, sin embargo, cuando uno mismo, cómplice de toda esa partida de encarcelados, descorra los cerrojos de los demás, entonces, solo entonces, verá por primera vez cara a cara a esos malditos de la tierra, a los vecinos con quienes hasta ahora solo se podía comunicar mediante golpes en la pared, de un ataúd de cemento al otro, según un código de señales rápidamente aprendido. Además de las habituales caras de dependiente o la estúpida cara de acelga de algunos pequeños funcionarios y comisarios enfundados en el uniforme de la Guardia Móvil, también hallamos en esa variopinta y abigarrada mezcla de pueblos, una comuna de polacos, checos y hasta de escandinavos, personas auténticas que reconfortan, como cuando en un país extraño escuchamos el primer sonido en nuestra lengua materna. Con camisa de uniforme de los cazadores marroquíes, no muy apropiada para este frío, un pobre muchacho sollozante, velludo y desmañado como un oso, se desespera por haber vuelto de permiso con 5 días de retraso. La culpa es de una muchacha y los bizcochos por la fiesta que había en la casa de los padres de esta, muy cerca de aquí, por cierto. L.R., un honrado rostro de caballo de los de raza dalmática, diría yo, un típico ejemplar de las diminutas casitas de madera que hay en el suburbio La Préville, es, por desgracia, un caso más grave. En su odio contra la coacción militar de esos tipos de la comuna, anduvo vagando 5 meses vestido ilegalmente con ropa deportiva, al final fue atrapado entre S y P por una patrulla de control y, desafortunadamente, en sus bolsillos hallaron un revólver cargado. Sin duda es un caso grave, y el hombre que lo capturó, en un arrebato de humanidad, le susurró al oído, después de todo, que él, un esbirro de este militarismo proletario, sentía haberlo capturado. Sí, un caso muy grave que podría costarle la cabeza. Un croata acusado de haber negociado con los rusos en algún lugar de la frontera, un chiflado a quien habían enrolado Nolens Valens en la Guardia Móvil y que tiene tanto interés por todo esto como a mí me afectan los seres de Marte. Es un joven distinguido, amable y, comparado con este infierno apestoso, también aseado, a su manera instruido, leído y muy ingenioso. En el oscuro rincón, donde están nuestros jergones infestados de chinches, conversamos un rato y me cuenta que en su lejana patria a orillas del Danubio evacuaron un pacífico pueblo de viticultores porque los serbios querían establecer un lugar para su propia gente. Puede creerme, la cosecha había sido abundante, los graneros estaban repletos de trigo, las cubas rebosantes de mosto y los desvanes llenos de maíz y de mazos de hoja de tabaco. Aquella primavera había corrido el rumor de que nos expulsarían. Los viejos se lo creyeron entre lamentos. Nosotros, los jóvenes, nos reímos de ello y lo olvidamos, ya que las autoridades serbias lo habían desmentido enérgicamente. Sí, 2 días antes de que se hiciera realidad, todavía anunciaban fuertes castigos para quien siguiera propagando tales rumores.
¿Queréis creer que, cuando se hizo realidad, nos fulminó como un rayo? Nos dieron exactamente 12 días de plazo para abandonar nuestro pueblo, nuestros viñedos, nuestras bien abastecidas chozas. Nos prometieron una propiedad entera en Bosnia con medios y cosechas equivalentes, con tal de que abandonáramos todos nuestros bienes, existencias y útiles de trabajo sin excepción. No habríamos de lamentarlo. Pero los viejos sabían lo que les esperaba. Aquella misma noche unos se degollaron, otros se colgaron, algunos se arrojaron al Danubio. Por nuestra parte, los que permitimos que nos apiñaran en míseros cubiles infectados de tifus, fuimos transportados durante 14 días en esos vagones precintados, donde casi nos asfixiamos con el hedor de nuestros excrementos y las emanaciones de los muertos, de los que pagaban este viaje con su vida. Cuando llegamos al lugar de destino, a una parte de nosotros nos encerraron en los gélidos graneros de una gran propiedad, a otra parte en los invernaderos medio derruidos de un semillero abandonado, y a una tercera parte en unos barracones infestados de chinches y piojos, en los que anteriormente se aislaba a enfermos de tifus. Esas, caballero, fueron las prósperas propiedades equivalentes que nos habían prometido. ¿Y no cree que el antiguo régimen, el Estado creado por María Teresa, habría obrado con usted de forma más benigna, que eso para él, como para usted, habría significado una atrocidad, cuando lo único que le exigía era el reconocimiento del símbolo común, la corona imperial austríaca? Eso seguro, caballero, pero a pesar de todo nosotros queremos vivir nuestra propia vida. Se refería, naturalmente, a una vida nacional propia, a aquella locura que se propagó en 1789 y en cuyas llamas se consumirá Europa, la locura que solo pudo avivarse en aquel lugar, porque la llama pacífica, constante y generosa del pensamiento común europeo, la sagrada llama del que busca a Dios en la tierra, se había extinguido. Me voy a la cama con un sentimiento de tristeza. He nacido antes de hora. No presenciaré la curación de ese desvarío. Días tristes, en los que el viento sopla malhumorado a través de los resquicios, el templado sol de otoño se extingue y la hora apócrifa del ocaso comparece demasiado temprano en este ataúd de piedra. Mientras hay claridad, hasta que el día no ha muerto para mí, leo en un estado de desesperación, leo esos diarios en esencia estúpidos y henchidos de arrogancia parisina, dejo que desfile ante mí ese orgiástico estado napoleónico, que desde hace tantos años emponzoña nuestras vidas con su agonía. En los viejos tiempos, entonces sí que existía el gran contraste, ahora todo es igual. En los viejos tiempos, entonces existía el destino, ahora existe el jornal diario. Grandeza, ¿qué es esto? Dadme 1 kilo de grandeza a mí también, ¿cuánto cuesta? Adquirimos el freno para nuestras bocas, cultivamos una nueva flora intestinal en nuestros estómagos, todos igual, todos en el mismo estilo. Decidimos la vida que le toca a cada uno, nos privamos unos a otros del aire y a cada generación le legamos un mundo más confuso y maltratado. ¿La princesa? Va en bicicleta como los trabajadores de su padre, el rey, que no siempre se hacen a un lado cuando pasa y saludan si les viene en gana. Esto lo escribía en 1915 el hombre que más tarde, coaccionado tal vez por las mujeres de su familia, deseosas de notoriedad, se alistó en el mismo frente que las masas populares. En uno de los primeros días de frío me han llamado a declarar y me he quedado pasmado ante el cambio que se ha operado entre bastidores. Donde hace pocos días solo soplaba un gélido vendaval del norte, me acaricia ahora un dulce céfiro, donde ayer este capitán grosero y rabioso solo sabía bramar como un sargento primero, hoy se muestra de lo más deferente, hasta tal punto que temo que al término de este interrogatorio, que tiene lugar a altas horas, me despachará con un beso de buenas noches. El enigma se ha desvanecido enseguida. Por la puerta del comandante de guardia ha aparecido DTL, ataviado con un fantástico abrigo de pieles como un espejismo, con las insignias de general de la Guardia Móvil, el efecto de talismán del uniforme ha obrado el gran milagro. Unos 10 años más joven que yo, me ha dirigido una afable exhortación, que por supuesto no sé si iba en serio o solo para agradar a sus oídos de cacatúa uniformada. En cualquier caso, el efecto inmediato en este sargento promovido a capitán es notable. ¿Ordena mi general un coche o desea mi general ir a pie? Todo dicho en la jerga prusiana de cuartel y con una devoción que hacía temer que este gato con botas se postrará ante él o se volatilizará por completo. Y así se ha consumado el milagro que hace solo 1 hora en mi caja de muertos no osaba esperar, esta misma noche seré puesto en libertad.
He salido, me han encerrado y he empezado a vivir lo que probablemente ha vivido cualquier detenido que se enfrenta desasosegado a la excarcelación, horas de incertidumbre, si no surge algún contratiempo en el último momento, horas en las que intentamos resolver esa pregunta con toda clase de oráculos disparatados, estas últimas horas fatales, que son casi tan angustiosas como las espantosas horas iniciales. En mi caso, gracias a Dios, se han acortado a causa de una alarma aérea. Ante el asombro del personal civil del cuartel, mecanógrafas, ayudantes de cocina y mujeres de los lavaderos, que nos observan boquiabiertas como si fuéramos bichos raros, nos conducen a un sótano angosto y degradado, atravesado por múltiples conducciones, por las cañerías de agua y las de los retretes. Por lo visto, en caso de estallar una bomba, les parece mucho más humano que muramos bajo tierra, ahogados en aguas fecales, mejor que descuartizados por la metralla allá arriba, al aire libre. A través de la ventana del sótano alcanzo a ver un mísero pedazo de cielo y un pedazo más amplio del patio del cuartel. ¡Qué desolación en esas incontables ventanas! ¡Qué tristeza en los cobertizos! Por doquier una fealdad apocalíptica, esa fealdad que parece ser la religión del militarismo. ¡Ay! Odian todo lo que evoque el espíritu y la belleza, tienen algún fetiche, que probablemente sea una de esas botas de soldado ampliada a un tamaño colosal, al cual idolatran. Han convertido en religión esa atracción suya por la fealdad y se proponen imponerla en el mundo entero. Tendremos que exterminarlos, perseguirlos con odio implacable, reducirlos mediante humillaciones inconcebibles y no habrá paz en el mundo si antes no hemos extirpado hasta el último de sus recuerdos. Cuando 2 horas más tarde he abandonado el cuartel, me he sentido como un hombre al que han enterrado en una fosa común, profanado, lleno de recuerdos humillantes. Una antigua superstición prohíbe volver la cabeza a quien sale libre, de lo contrario, regresa. No vuelvo la cabeza cuando mi buen suboficial se lanza con un cepillo tras de mí y limpia mi chaqueta llena de polvo. Procure que todo esto termine pronto. En tu nombre, muchacho, en nombre de nuestro odio común, en nombre de la humanidad atormentada, en nombre del mundo. Una vez en casa me he enterado de lo que tenían pensado hacer conmigo y que sin la intervención de DTL se habría hecho realidad.